De esta manera queremos sumarnos a las actividades que se han estado desarrollando en torno al Día Internacional de la Mujer en ese largo camino hacia el logro de la igualdad entre el hombre y la mujer. La gran mayoría de las mujeres que se encuentran encarceladas cumplen condena en centros penitenciarios creados y diseñados por y para hombres. Condenadas a la desigualdad, Sistema de Indicadores de Discriminación Penitenciaria es un libro fruto de la investigación realizada por un grupo de académicos de la UNED y de la Universidad de Murcia, especialistas en estudios de género, junto con miembros de la institución penitenciaria. De esta investigación y de las dificultades de la recogida de información en instituciones totales, trata el coloquio que nos presenta Teresa Bardisa, profesora de la Facultad de Educación del equipo docente de Construcción Sociocultural de Género. Buenos días, vamos a empezar hoy con una emisión que creo que os va a resultar muy interesante para la asignatura Construcción Sociocultural de Género. Y para abordar dos temas que van a ser dos investigaciones que se han realizado aquí en la universidad, contamos con Consuelo del Val y Antonio Viedma, que son profesores de la Facultad de Políticas y Sociología, y con Sagrario Rubido, que como sabéis es compañera en esta asignatura. Como lo que nos interesa es los estudios que acaban de realizar, vamos a iniciar con uno de ellos, que es Condenadas a la desigualdad. Y respecto a este estudio en el que han intervenido los dos profesores de Políticas y Sociología, vamos en primer lugar a preguntaros cuál es la idea matriz que os ha inspirado en realizar este tipo de trabajo de investigación. Bueno, pues vamos a ver. En principio el trabajo es una petición no expresa, sino un proceso de negociación con instituciones penitenciarias, porque en aquel momento estaban preocupados por intentar observar dentro de sus programas de igualdad, por intentar observar las diferencias o las desigualdades, las posibles desigualdades que se producían dentro de la institución penitenciaria entre mujeres y varones. Esa es un poco la idea que arranca el proyecto, con la que empezamos a trabajar. Luego, lógicamente, se fue haciendo cada vez más compleja, más detallada y más difícil, porque finalmente lo que ocurrió fue que después de mucho tiempo de trabajo, de cómo se organizaba y eso, pero bueno, la idea matriz, la que mueve realmente es la observación a partir de datos cuantitativos creados por la propia institución penitenciaria, que eso también es una cuestión clave, no son datos que nosotros produzcamos, sino que los crean ellos, con los que ellos trabajan habitualmente, hacer la observación, intentar crear un sistema de indicadores de discriminación en prisión, que es un poco la idea original. ¿Y qué tal fue eso de entrar al campo y hacer, qué hicisteis, entrevistas o qué hicisteis? Bueno, como decía Antonio, supone también esto un reto grandísimo. Bueno, en principio, ¿por qué? Porque, claro, producir ellos los datos siempre tiene uno la tendencia a pensar mal, ¿no? Sí. Sobre todo de las instituciones que son tan cerradas y en las cuales pues tienen un control absoluto, sobre todo por la imagen que tienen que dar de cara al exterior. Entonces, el acceso fue en principio con el beneplácito y con el respaldo de la institución penitenciaria, porque formaban parte también personas de instituciones penitenciarias del equipo investigador. Entonces parecía que iba a ser todo, que iba a ir todo miel sobre hojuelas, es decir, que vamos a tener abierto todas las puertas, y de hecho fue así en principio, pero claro, no estábamos exentos de que los directores, todos los equipos directivos de los centros a los que íbamos a tener acceso, pues pensaran que esto era una especie de auditoría, evaluación. Entonces despertábamos de cierto modo sospechas, ¿no? O suspicacias. Es lógico, ¿no? Pero por otro lado, claro, también además el hecho de que formáramos parte, de que gran parte del equipo fuéramos miembros de la UNED
o profesores de la UNED también no tenían muy claro cuál era ese papel, porque claro, al llevar el programa de educación superior en cárceles, también suponía ahí como decir, bueno, ¿y esto realmente qué es cuál es el papel? ¿Qué es lo que quieren hacer? Entonces, al principio, digo, hubo un pequeño desbarajuste y luego lo que sí que costaba era, digamos, el conseguir por parte, cada centro tiene su propia cultura, tiene su propio sistema también para casi local, ¿no? Podríamos decir así, de gestionar. Entonces, el acceso a esos datos que en principio tienen que estar estandarizados para todos los centros, pues en cada uno de ellos era diferente. Nuestro interés básicamente era volcar toda esa información cuantitativa por áreas distintas, es decir, es que nos interesaba desde la vida cotidiana, temas de salud, cómo de alguna forma también se establecen las relaciones personales pues entre internos, con la gente con la familia que está fuera, con sus defensores, con los carceleros, por decirlo así, ¿no? Sí. O sea, con todos, nos interesaba distintas áreas, pero sobre todo, lo que nos interesaba era que todos los datos vinieran desagregados por sexo. Bueno, pues algo tan sencillo como esto, que además por ley todas las estadísticas se tienen que generar diferenciadas por sexo, pues nos encontrábamos que en muchas de las áreas esto no existía. Pero por algo tan simple como porque en algunos centros el volumen que puede haber de mujeres es tan reducido menor, claro, que, pues ni siquiera se encargaban de hacer esa desagregación, es de saber que, que claro, las señoras, está claro que las mujeres van a ir al ginecólogo y los varones van a ir al urólogo, pero en este caso, por ejemplo, en los temas de salud, pero no se producía eso. Entonces, teníamos que insistir, es decir, en cada centro incluso tenían sus propios programas o aplicaciones informáticas que les permitía hacer ese tipo de diferenciación. Bueno, en definitiva, la producción, tienen una cantidad ingente de datos, pero también se encontraban con esa especie de aprehensión de decir, ¿cuál va a ser el uso que se va a hacer de esto? Es decir, porque aunque venga dado el visto bueno de la institución penitenciaria, siempre existe ese recelo que es el que generan habitualmente y con disculpas, en este caso para los profesionales de los medios de comunicación, el uso que se puede hacer, ¿no? Nosotros, por supuesto, planteamos que siempre se iba a garantizar un uso científico. Sí. Lo que queríamos era poner sobre el tapete si esa información que ellos tienen y que saben y que conocen, pero al pie de la letra y que se la conocen al dedillo, cómo esa información nos podía ayudar a contrastar esa sospecha que todo el mundo tiene, en principio, de que existe un trato, en este caso, diferenciado. Sí. Y eso teniendo en cuenta que en una institución cerrada es donde más se puede controlar esto, donde más se podría luchar precisamente con que existiera esa discriminación. Antonio, ¿y qué os encontrabais al llegar al campo? Aparte de las reticencias o resistencias, sí. El acercamiento a esas mujeres fue sencillo, entablar relación con ellas fue fácil, sacar información. Hubo varias fases, porque realmente también lo que ocurría, y eso es un poco los primeros pasos en el proceso de investigación, es que había que definir exactamente qué tipo de información nos podía ayudar a ver dónde se producían las diferencias. Nosotros teníamos delante de nosotros cantidades ingentes de información desarrolladas por áreas, pues trabajo, salud, también todos los temas de punición, de control, sí. El control penitenciario, de régimen de vida penitenciario. O sea, teníamos delante de nosotros toda esa información, pero claro, las dudas, primero, una pregunta que es fundamental es qué tipo de información atiende a las preguntas que nosotros nos hacíamos, ¿no? Sí. ¿Dónde se produce realmente las posibles desigualdades? Entonces, una cuestión tan sencilla, por un ejemplo, como puede ser la pobreza o los indicadores de pobreza que pueden tener, pues costó bastante trabajo acabar definiendo un indicador que era el tener dinero en el peculio que fuese pues menos de 10 euros, ¿no? Al mes, como un dinero medio. Pero claro, para conseguir ese indicador no es nada sencillo, porque había que ir al banco, que es un poco el peculio,
hacer ese análisis, o sea, que nos diesen ese tipo de información. Y claro, todo eso era un poco lo que decía Consuelo, ¿no? Como, bien, ¿y esto vosotros para qué lo queréis, no? Y claro, y era bastante difícil, sobre todo, bueno, la primera aproximación al campo fue una muestra de diferentes tipos de centros penitenciarios en función del número de mujeres que había dentro, ¿no? Prácticamente hay 3 tipos, las cárceles que son específicamente de mujeres, que solamente hay 2, luego otras en las que hay muy pocas, que puede haber 15, 20 en algunos casos, y luego ya en las que suele haber un módulo, que son ya los centros tipo, las macrocárceles. Sí. Entonces, esa categorización también nos sirvió para poder definir bien qué tipo de información producía cada uno de ellos, porque aparentemente todos producen la misma, pero no es así. No es así. Entonces tuvimos que hacer eso y también una primera información que era la de preguntarle a las propias mujeres, ¿no? O sea, hacer entrevistas, hicimos entrevistas a las mujeres, también entrevistas a los técnicos, a los propios penitenciarios, bueno, preguntándoles dónde pensaban ellos que se estaba produciendo esas situaciones de desigualdad. Un poco como una aproximación cualitativa al campo para ver también, bueno, pues con la información que tenían y también cuál era su experiencia, ¿no? Ya, pero es que tenían ambos grupos, tanto los carceleros como las presas, conciencia de que se producían desigualdades. ¿O era una intuición con lo que se hace? Bueno, una cosa es que nosotros aquí sentados digamos, hombre, ¿cómo no va a haber diferencias? Y otra, que hubiera una conciencia clara dentro de la propia institución de que se estaban estableciendo diferencias gravísimas, o por lo menos graves. Vamos, en general... ¿O negar? No, vamos a ver, en general, en este caso, los penitenciarios, o sea, los carceleros, como dices tú, Teresa, no tienen esa percepción. Además, están imbuidos ya a lo largo de los años en la idea de que están haciendo políticas de igualdad y que garantizan los mismos derechos a unos y a otras. Pero claro, no se dan cuenta de algo que es tan sencillo como que ellas son minoría en cualquier caso, excepto en los centros en las grandes. Que son mujeres, los centros solo para únicos, ellas, es decir, como en Alcalá o en Brieva. Pero en general, claro, el resto son minoría, aunque sean 200 entre 1.200 hombres. Y entonces las políticas van encaminadas siempre a las mayorías por una lógica absolutamente aritmética. Sí. Entonces, en esa medida, bueno, pues ellos, ¿no? Se trata lo mismo a las mujeres que a los varones y lo tienen absolutamente claro. En el momento en que nosotros presentábamos los datos se quedaban sorprendidos. Claro. Se quedaban sorprendidos. Y ellas no tienen una percepción tampoco muy clara. Es decir, luego cuando las entrevistas que hicimos, y bueno, y en alguno de los grupos de discusión que hicimos, sí que, bueno, las hacíamos como a modo de historia vital, ¿no? De historia oral, desde antes de entrar en prisión y todo el proceso. Entonces, ellas en algún momento casi se fijaban más, el caso del porcentaje tan elevado que hay de extranjeras en el conjunto de la población penitenciaria femenina, pues percibían más diferencias, digamos, entre las extranjeras y las autóctonas que entre ellas y ellos. Curioso, sí. Curiosamente. Entonces, las percepciones, claro, son mucho más subjetivas. Entonces, ellas, sobre todo cuando están en grupos reducidos, consideran que tienen muchas veces hasta incluso un trato casi preferencial, ¿no? Pero lo cierto es que al tener que acceder a determinados programas, actividades, etcétera, siempre están más limitadas en el caso de las mujeres que están en minoría, evidentemente. Ya. De todas maneras, yo creo, a priori, que es de suponer que para los hombres hay no solo muchas actividades, sino actividades no tan marcadas, tan feminizadas, como las que tradicionalmente, solo es la intuición, pero intuyo que todavía seguimos con el taller de costura, que seguimos con peluquería, que seguimos... Es decir, ¿qué tipo de formación dentro queda tan clara la diferencia que no nos ha sorprendido? Bueno, yo creo, vamos a ver, hay cosas como que lógicamente al observador externo le llama mucho la atención. Sin embargo, a las personas que están trabajando dentro lo dan por natural, o sea, esto es normal. Casi toda la diferencia se produce en la intervención de las ONGs. Ahí es donde realmente se está produciendo en este aspecto, ¿no? Sí. Luego hay otros que se producen diferencias y que son importantes. Pero en esa parte de la intervención de las ONGs
en la feminización de la intervención, ahí es donde se ve, porque como el movimiento dentro de las prisiones entre módulos es un movimiento difícil, sobre todo en el caso que solamente hay un módulo de mujeres, pues cualquier movimiento, aulas, actividades, etcétera, bueno, tiene que ser más controlado, es más difícil de gestionar. Muchas de las actividades que proponen las ONGs las proponen dentro de los módulos de mujeres porque además son más cómodos, son más seguros para ellas, para los que intervienen desde fuera. Sí. Entonces, la oferta que se produce cuando se hace para módulos de mujeres y para módulos de hombres, pues es diferencial. O sea, hay una diferencia que puede estar relacionada pues con estas cuestiones. O sea, que es un modelo reproductor en ese sentido, la formación. Sí, en ese sentido sí, pero yo creo que hay otros campos en los que ellos mismos ni lo perciben, por ejemplo, en el trabajo. En el trabajo es sorprendente porque realmente todo el mundo piensa que las mujeres estaban favorecidas por el trabajo, porque aparentemente trabajaban más. Cuando se hacen los datos en eso son esclarecedores. Cuando haces un análisis muy pormenorizado de los datos, te das cuenta cómo, por ejemplo, aunque aparentemente la proporción de mujeres que trabaja es la misma, la distribución del trabajo no es la misma. Las mujeres se dedican más a los cuidados, es decir, la limpieza, etcétera, siempre etcétera. Sí. se produce la reproducción, claro, la reproducción y luego además también se produce una distribución del tiempo de trabajo. De tal manera que aunque las mujeres trabajan más proporcionalmente, trabajan más, pero la distribución del tiempo es menor. Con lo cual, al final las mujeres acaban ganando menos dinero. Claro. Cuando haces la media de los salarios que tenían, la media de los salarios de las mujeres era más bajo. Y decías, pero bueno, ¿cómo puede ser? Con tantas horas de trabajo. Hacerlos individualizados. Menos, claro. Entonces hay como una especie de estrategia de reparto del trabajo, más en el caso de las mujeres, que en el de los varones. Ellas tienen más, pero claro, es que sus trabajos son peores. Pues se dedican más a la limpieza, tal. Por ejemplo, hay grupos de talleres productivos donde más dinero se gana, es donde prácticamente o desaparecen o están en minoría, en proporción. Es decir, que el modelo formativo, aparte que yo intuyo, no lo sé, lo tendréis los datos vosotros, que el nivel cultural no debe ser muy alto, de manera que, como no lo sé, tenemos alumnas UNED, pero eso me lo explicáis ahora. Quiero decir que también la oferta se justifica diciendo, como no tienen formación, haremos que trabajen en cosas que no necesitan una excesiva formación. Bueno, hay dos cosas. Por un lado, el nivel educativo de la población penitenciaria es realmente tremendo. O sea, por eso lo digo. El nivel de alfabetización, bajísimo, los analfabetos, prácticamente estamos hablando entre un 11 y un 12% de analfabetos absolutos, más un 33% de analfabetos funcionales que prácticamente no logran poder entender, pues no sé, un periódico, unas una noticias, lectura. Prácticamente desde ahí hasta el 80 y tantos %, el 90% casi no tienen acabada el primer año de primaria, y luego solamente queda un 8% que ha acabado la secundaria con eso, con lo cual esta explicación no vale para distribuir el trabajo. Todos están en la misma situación, tanto hombres como mujeres, prácticamente. ¿Es equivalente el nivel alcanzado? Más o menos la situación de las mujeres en ese caso es más o menos la misma. Quiero decir, eso no es un elemento de juicio para poder asignar trabajos, ¿no? Porque además también los trabajos obviamente son prácticamente sin cualificación. Claro. La diferencia de la cualificación está en los talleres cuando se trabaja para afuera. Pero a eso me refería y ahí es donde se reparte eso es, el me refería sobre ahí todo a los talleres que se montan para el peculio que tú decías, por ejemplo. O cosas tan curiosas cosas como la cocina, ¿no? En la cocina trabajan más varones que mujeres y la explicación pues son temas de seguridad, y no, es que en la cocina se gana mucho más. Claro, ¿ves? El peculio es lo que prima. Es así de evidente. Sagrario, tú querías preguntar. Sí, vamos a ver, después de todas las dudas que nos habéis vosotros mismos planteado una vez que habéis empezado a llevar a cabo esta investigación, realmente ¿cómo os planteasteis y vivisteis el trabajo de campo? Bueno, esto es como decir que del dicho al hecho va mucho trecho, ¿no? Pues siempre, esto fue un largo y tortuoso camino. Sobre el papel, y como decíamos, el beneplácito y con el respaldo de instituciones penitenciarias parecía todo pues muy fácil, ¿no? Entonces en el acceso y además todo se planteó en principio la posibilidad de contar con una red, estoy hablando como de encuestadores o de gente que fuera a recoger la información en cada uno de los centros. Nosotros habíamos creado
una especie de modelo de recogida de toda la información por bloques, ¿no? Como decíamos, salud, trabajo, educación, etcétera. Pero el pretest que hicimos, que lo hicimos, claro, el equipo de investigación nos repartimos en esos centros por el volumen de mujeres, pues nos dimos cuenta que iba a ser un desastre, sencillamente. ¿Por qué? Pensábamos, primero, por esos recelos de los que hemos hablado antes, es decir, ¿a quién le estamos dando esa información? Estas personas, estos encuestadores, en principio, que iban a ir, tendrían que pasar, por supuesto, por unos controles, identificación, etcétera. Pero esta gente, si no tiene una formación, si no sabes exactamente los entresijos de los datos y de esa información estadística que ofrecen los centros penitenciarios, estábamos perdidos. Nos podían dar lo que quisieran en función de, pues no sé, como decimos, la imaginación es libre, y entonces a pensar, bueno, ¿qué es lo que pretenden de nosotros? ¿Qué es lo que pretenden obtener? Pues les vamos a dar estos datos. Entonces, en ese momento nos dimos cuenta por las diferentes experiencias. Yo tuve una experiencia fantástica yendo por ejemplo, a un centro en el norte de España, y en cambio otros compañeros tuvieron unas experiencias nefastas, y eso nos llevó a decir, tenemos financiación para poder hacer esto, pero algo que se podía recoger teóricamente en una semana, decidimos que era el equipo investigador el que iba a recoger esa información, que se tendría que dilatar en el tiempo. Esto, con todo y con esto, pues nosotros tuvimos además también serios problemas en algunos centros. De hecho, un macrocentro, se negó a proporcionar los datos. Ni siquiera a recibir a uno de los miembros del equipo investigador. Entonces, ahí sí que realmente a la hora de recoger, incluso yendo nosotros, nos encontramos con que había datos que decían que no existían, cuando nosotros teníamos conocimiento desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias de que esos datos, por supuesto, están obligados a recogerlos. Entonces tenías que hacer presión, pero llegado un momento tú tampoco estás, el investigador no está para presionar ni para, para que te dé esa información. Entonces, en cambio, el acceso no a esos datos estadísticos, sino a las historias de las propias mujeres y de los hombres a los que también entrevistamos, fue mucho más gratificante. Tú luego también está, el instinto del investigador para también saber un poco distinguir porque llega un momento en que uno sobre su propia vida también fabula, ¿no? Sí. Pero en general eran historias muy, por decirlo así, muy potentes, académicamente hablando, para sacar esa información, y que realmente nos reforzaban mucho los datos. Lo que hemos conseguido reforzó mucho los datos cuantitativos, ¿no? Es decir, en definitiva, fue una experiencia muy dura, ¿no? Porque tuvimos todos momentos realmente difíciles, pero luego también muy gratificante en eso, y sobre todo el interés, porque claro, alguien que está encerrado ahí por muchísimos años, o por un breve espacio de tiempo, lo que sea, el que te escuchen, o sea, el tener a alguien que escuche tu vida y que, que estés durante 2 horas o 1 hora atento a lo que a sus vivencias y demás, pues siempre para ellos o en este caso para ellas, era muy gratificante, ¿no? Pero realmente fue muy difícil, es decir, tuvimos que reorganizar y rediseñar otra vez toda la metodología, porque incluso sobre la marcha el instrumento de recogida de datos, fue un proceso así como muy trepidante, porque teníamos que ir constantemente cambiando y viendo que por ejemplo, los espacios de tiempo de recogida, es decir, nosotros decíamos a lo largo de un año, queríamos los datos para ver a lo largo de un año cómo, pues desde temas del nivel educativo, relacionados, por ejemplo, con los ingresos por trabajo. No, era imposible. Teníamos que, según las estadísticas muchas veces que recogen, pues si tienen la periodicidad mensual, pues mensual, si no, incluso de un día. Tuvimos que ir adaptándolo en función de la disponibilidad que también tenían, y de los recursos humanos. Bueno, en definitiva fue difícil, complejo, pero bueno, muy gratificante Bien, al os final. quería hacer una última pregunta, ya síntesis, si pudierais destacar cuál es la situación de las mujeres frente a los varones en esas instituciones. Las grandes diferencias, las pequeñas. Las grandes, sí, lo que pasa es que
Hay veces que en los matices está la explicación de algunas cosas, ¿eh? O sea, yo creo que hay un gran debate dentro de la propia institución, o por lo menos lo ha habido, un gran debate sobre la distribución, o sea, sobre cómo se distribuyen las mujeres, hasta qué punto es preferible que estén en centros exclusivamente de mujeres o en centros donde compartan con los varones, también en qué proporción compartan, pero claro, el número que existe, que aproximadamente es unas 6.000 o una cosa así, un 8% de la población penitenciaria, siempre es difícil el poderlas distribuir de manera igual por todo el territorio, porque, claro, o sea, esa idea de poder hacer solo cárceles exclusivamente de mujeres prácticamente es inviable. Entonces, al meterlas en prisiones de varones, ¿cómo las distribuyes? Ahí hay un gran debate. Y detrás de lo que hay detrás de ese debate, yo creo que es una de las primeras cuestiones que sí que son importantes. Y es el tema del arraigo y el tema de las comunicaciones, o el de la cercanía a la red, claro, a la red social propia. Porque, claro, hay una gran diferencia. Ahí se produce una desigualdad. Las mujeres están más desarraigadas. Y están más desarraigadas por una cuestión de territorialidad, por dónde las distribuyen. Entonces, en Andalucía no puede haber una cárcel para todas ellas, para cada una de ellas en cada una de las provincias, claro, lo que significa que al final están más alejadas de sus familias. Esto también tiene una implicación a veces en la posibilidad de salir en tercer grado y trabajar. Claro. O sea, hay como una serie de mecanismos unidos a esa decisión que son complejos. El tema de la educación, pues hay más participación, en el trabajo más o menos es lo que se ha planteado. Otra cosa que llama mucho la atención, que es también que tiene que ver con la punición, con cómo se las controla, y eso sí, también era una cosa que les sorprendía bastante, pero cuando se ven los datos, prácticamente al final tienen los mismos niveles de punición que los hombres, o sea, prácticamente se les ponen las mismas sanciones, castigo, graves, leves, o sea, algo que sorprende y que no puede ser, porque lógicamente la gravedad de los delitos que cometen ellas y además también la capacidad que tienen ellas de generar conflicto, pues puede ser mucho menor que el de los varones, ¿no? Y sin embargo, pues la institución las penaliza más. Y yo creo que las penaliza también más en el control del día a día, que es un detalle muy minucioso. A ella la pueden castigar por colarse en la cola del café, pero con un hombre no se van a atrever. Entonces, hay como muchos matices sí. Y ahí es donde se ve la A mí desigualdad. Me parece, de todas maneras, muy interesante esta investigación. Supongo que tendréis ganas de seguir con otro tema, ampliando lo ya conocido, ¿no? Ya que habéis hecho mucho campo para encontrar información. Yo creo que el próximo día trabajaremos también con otra investigación, con las 3 personas que están sentadas hoy en el estudio, porque creo que complementan muy bien los textos de estudio de esta asignatura, que no solamente hablamos de teorías, etcétera, sino también de la experiencia práctica de qué pasa con las mujeres, no solo en entornos como pueden ser conocidos, universitarios, en el que ustedes mismos se mueven, sino en entornos muy desfavorecidos, para ver si hay igualdad o desigualdad y cuál es el trato que se da a las mujeres. Muchas gracias a los 3 por estar aquí esta mañana y volvemos a encontrarnos próximamente. Teresa Bardisa y Sagrario Rubido son profesoras del equipo docente de Construcción Sociocultural de Género en la Facultad de Educación de la UNED. Teresa nos ha presentado este coloquio con 2 investigadores, profesores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED, Consuelo del Val y Antonio Viedma, editores del libro Condenadas a la desigualdad, Sistema de Indicadores de Discriminación Penitenciaria, publicado por la editorial Icaria. Es fruto de un trabajo de investigación sobre la situación de las mujeres encarceladas en España, en el que colaboran académicos de la UNED y de la Universidad de Murcia, junto con miembros de la institución penitenciaria. Pone de manifiesto que las desigualdades de género que persisten en la sociedad española se reproducen también en prisión. Haciendo visibles estas situaciones, se trata de crear un sistema de indicadores de discriminación para la gestión y adecuación de las necesidades específicas del conjunto de mujeres que se encuentran recluidas en un sistema penitenciario. Sin distancias, un programa de la UNED en Radio 3 y cuando quieras en canaluned.com con enlaces de interés sobre los temas propuestos y ahora también en YouTube, UNED Radio.